Maestros espirituales, abren nuestros ojos con la antorcha del conocimiento. A ellos ofrecemos nuestras más humildes, respetuosas y sinceras reverencias. Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavancha Sri Rupan Sagrayatan Sagrahanan Ragunatam Vitantan Sajivan Saduitan Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devan Sri Radha Krishna Padan Sagrahana Lalita Sri Visakambitam Cha. Todas las glorias al movimiento de Sankirtan del Señor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Harinam Sankirtan Killa y la instrucción de la conciencia de Krishna en todas partes. Bueno, entonces seguimos leyendo el Bhagavad Gita Mahatmya, las glorias del Bhagavad Gita. Llegamos al capítulo 5. O sea, cada capítulo es en referencia a un capítulo del Bhagavad Gita. Este es sobre el capítulo 5. Pingala y Aruna. El señor Vishnu dijo: ahora os describiré las glorias ilimitadas del quinto capítulo del Srimad Bhagavad Gita. Escuchad con mucha atención. En el estado de Madra se encuentra la ciudad de Puru, Kutshapur. Allí vivía un brahmana llamado Pingala. Durante su infancia fue instruido en diversas actividades brahmínicas y se le enseñaron los Vedas. Sin embargo, no tenía interés en sus estudios. Al llegar a la juventud, abandonó sus prácticas brahmínicas y comenzó a aprender a tocar instrumentos, cantar y bailar. Poco a poco se hizo tan famoso en estos campos que el propio rey lo invitó a vivir en el palacio. Mientras vivía allí, se fue degradando cada vez más hacia una vida pecaminosa. Comenzó a tener relaciones con las esposas de otros hombres y a participar en todo tipo de actividades pecaminosas y a la embriaguez. Se volvió tan orgulloso de su posición a medida que ganaba más y más intimidad con el rey. Disfrutaba especialmente criticando a otros en privado ante el rey. Pingala tenía una esposa llamada Aruna, nacida en una familia humilde. Era muy lujuriosa y mantenía relaciones con muchos hombres. Cuando su esposo descubrió sus actividades, ella decidió matarlo. Una noche le cortó la cabeza y enterró su cuerpo en el jardín. Tras su muerte, Pingala cayó a las profundidades del infierno y después de sufrir allí durante mucho tiempo, renació como un buitre. Aruna, tras disfrutar libremente con muchos hombres, contrajo una enfermedad venérea y su cuerpo juvenil pronto se volvió feo y poco atractivo. Al morir descendió al infierno y tras sufrir durante mucho tiempo, adquirió el cuerpo de una lora. Un día, aquel loro andaba buscando comida por ahí, mientras tanto el buitre, que en su vida anterior Madre Kaveri, para que cierre los micrófonos porque se oye mucho, se oye eco. Ok. Un día aquel loro andaba buscando comida por ahí. Mientras tanto, el buitre, que en su vida anterior había sido Pingala, vio a la lora y recordando su vida pasada y comprendiendo que aquella lora había sido su esposa, la atacó con sus afilados picos. El loro cayó al agua contenida en un cráneo humano y se ahogó. Justo entonces llegó un cazador y le disparó al buitre con una flecha. El buitre cayó y su cabeza se hundió en el agua del cráneo y se ahogó. Entonces llegaron los mensajeros de Yamarás
y los llevaron a la morada de la muerte. En ese momento sintieron mucho miedo al recordar sus vidas pecaminosas pasadas. Cuando se presentaron ante Yamarás, él les dijo: ahora están libres de todos sus pecados y pueden ir a Vaikunta. Al oír esto, Pingala y Aruna le preguntaron a Yamarás cómo dos personas pecadoras como ellos habían obtenido el derecho a ir a Vaikunta. Yamarás respondió: a orillas del río Ganges vivía un gran devoto del señor Vishnu llamado Bhat. Estaba libre de lujuria y avaricia. Diariamente recitaba el quinto capítulo del Srimad Bhagavad Gita y cuando Bhat abandonó su cuerpo fue directamente a Vaikunta. Gracias a que recitaba el quinto capítulo del Srimad Bhagavad Gita, a diario su cuerpo se purificó por completo y debido a que entraste en contacto con el cráneo de ese devoto, ambos alcanzaste Vaikunta. Esta es la gloria del quinto capítulo del Srimad Bhagavad Gita. El señor Vishnu dijo: mi querida Lakshmi, cuando ambos oyeron las glorias del Bhagavad Gita de boca de Yamarás, se pusieron muy contentos y se montaron en el avión de flores que había venido a llevarlos a Vaikunta. Cualquiera que escuche el quinto capítulo del Srimad Bhagavad Gita, incluso el más pecador, alcanzará Vaikunta. Om Gyanati Mirandasya Gyanan Gyana Salakaya Chatsuru Militam Jene Tasmai Sigurave Namaha. Ok, bueno, buenas noches a todos los devotos. Ya hay 7 devotos en la sala. Entonces, ¿escucharon la historia? Parece una historia que uno lee en los periódicos o en las noticias hoy en día, ¿no? O el hombre le corta la cabeza a la mujer o la mujer le corta la cabeza al hombre. Pero más o menos el principio es el mismo en todas las eras. En realidad podemos estar muy avanzados mecánicamente, electrónicamente, pero igual la mente mantiene los mismos principios: lujuria, ira, envidia, codicia, ilusión, miedo. Entonces, eso en cualquier era es lo mismo, realmente. Indudablemente en Kali Yuga es más común, pero esta historia que le está contando el señor Vishnu a la madre Lashmi, indudablemente pudo pasar en cualquier momento, en cualquier historia. Pero lo poderoso aquí es que solamente por haberse ahogado, o sea, es tan poderoso la conciencia de Krishna, el Bhagavad Gita, que se ahogaron en un cráneo. Chistoso, ¿no? Juntos se ahogaron en el cráneo del que era un devoto Bhat y alcanzaron Vaikunta. Entonces, indudablemente recitar el Bhagavad Gita, el capítulo 5 del Bhagavad Gita, Gauranitai, ¿cómo se llama el capítulo 5 del Bhagavad Gita? Y dime un verso del Bhagavad Gita, capítulo 5. ¿Quién sabe algún verso? Un verso famoso del número 5. Bueno, entonces la enseñanza es esa, Bhagavad Gita, aprendernos un verso, aprendernos una línea, leerlo regularmente, la verdad es muy auspicioso. Por eso este libro se llama el Bhagavad Mahatmya y es las glorias del Bhagavad Gita, por recitar diariamente cualquiera de los versos que nosotros escuchamos o aprendemos, indudablemente trae un resultado. Esa es la clave. También hay muy interesante de que siempre hemos escuchado esa historia, que viene un avión de Vaikunta. O sea, hay vehículos que llevan a las personas debe ser a una velocidad, de acuerdo a la ciencia moderna, para pasar la Vía Láctea son solamente 150.000 años luz o 130.000 años luz. Eso es un montón.
Un año luz, no sé cuántos años de vida de un ser humano es, o sea que, pero es un hecho. Esos aviones trascendentales viajan a la velocidad de la conciencia, ni siquiera a la velocidad de la mente, ni siquiera a la velocidad de la inteligencia o del ego, viajan a la velocidad de la conciencia. En el capítulo 11 del Srimad Bhagavatam, cuando el señor Krishna le está explicando a Uddhava el Uddhava Gita, ahí describen muy vívidamente los diferentes poderes místicos que se pueden alcanzar. Y uno de esos poderes místicos es poder ir a voluntad a cualquier sitio. Eh, Tenemos experiencia pues en la filosofía en Narada Muni. Narada Muni tiene una vina que le regaló el señor Vishnu, el señor Krishna, y él puede ir a voluntad a cualquier parte. Puede entrar al mundo espiritual, puede venir al mundo material, a cualquier era, a cualquier sitio él puede venir. Y él se dice que solamente él vibra la vina, canta los nombres de Krishna y viaja a voluntad por cualquier parte. Puede entrar a los mundos espirituales y a los mundos materiales. Entonces, es curioso, o sea, en el mundo material, la mayoría de las personas son muy atraídas. Es un tema muy atrayente y muy misterioso acerca de los ovnis o si hay vida en otros planetas. Eh, eh, pero en conciencia de Krishna es lo más común. En cualquier parte están hablando del dios del sol, del dios de la luna, de los diferentes sistemas planetarios. Eh, cuando el señor Brahma vino a Dwaraka a preguntar por el señor Krishna, él llegó a la puerta y le dijo al guardia, vengo a ver al señor Krishna, dígale que es el señor Brahma. Entonces el guardia entró, le preguntó al señor Krishna, mire, ahí está Brahma. Parece que Brahma estaba un poquito orgulloso de ser Brahma. Y el señor Krishna le mandó decir, pregúntele que cuál Brahma es. Entonces Brahma se sorprendió, pero ¿cómo así? ¿Cuál Brahma es? ¿Cuál Brahma? Soy Brahma, el único Brahma que hay. Entonces entró y cuando entró vio brahmanas con millones de cabezas. Si este universo es grande, imagínense, él tiene cuatro cabezas. Y las cuatro cabezas significan las cuatro direcciones. Ahora un brahmana, un señor Brahma con miles de cabezas y millones de cabezas, indudablemente nosotros vivimos en un plano de conciencia demasiado condicionado en relación con lo infinito que es la naturaleza, lo infinito que es la creación. Vivimos en un universo que para nosotros es inmenso, pero indudablemente existen diferentes planos de conciencia y universos inmensos, más allá de lo que podamos nosotros calcular. Ni siquiera podemos calcular la vida de este Brahmana. Son miles y miles y miles de años de un solo Brahma. Y el tamaño de este universo es impresionantemente grande. Ahora, ¿qué decir de otros universos donde un Brahmana tiene millones de cabezas, como dice esa historia? Entonces, pero aún así, la conciencia de Krishna es tan poderosa, y lo hemos escuchado indudablemente en la filosofía, que cuando alguien se vuelve devoto de Krishna, Krishna dice, incluso a la hora de la muerte puede conocerme. Entonces, esa distancia tan inmensa y limitada se vuelve como el tamaño de la huella de un ternero. Y la huella del ternero la pasa uno con un paso. Entonces, indudablemente, desde el punto de vista material de la ciencia, el concepto espiritual está más allá. Por eso se dice, está mucho más allá del concepto que nosotros podemos medir o calcular. Indudablemente nosotros somos como la ranita que pues, vivía en un pozo y otro sapito fue al mar y vio el mar y vino a contarle a la ranita de que vio al mar y la ranita le dice, pero bueno, ¿cómo es de grande? ¿Como el pozo mío o un poquito más grande? Él le dice, no, más grande, más grande. Y la ranita empieza a calcular para entender el mar de acuerdo a su pozo. Es exactamente igual. El nivel, el nivel de la creación, indudablemente,
para el nivel de nosotros como el cuerpo humano es infinitamente ilimitado. Es muy curioso todos esos temas porque la gente le atraen los ovnis, le atrae eso, pero en conciencia de Krishna hablan de los Gandharvas, hablan de los Rakshasas, hablan de muchas razas, los Pinachas, los Vasus, los Vidyadharas, eh, y ellos interactúan con el plano de la Tierra en otros niveles de conciencia. Lo que pasa es que el ser humano se ha degradado tanto que ha perdido indudablemente su conciencia. Por ejemplo, en Europa, especialmente la cultura occidental fuera de la cultura védica, es como que si la humanidad hubiera perdido la conciencia. Es como que cuando una persona pierde la memoria, se olvida absolutamente de todo. Y en cierta manera, por la era de Kali, lo dice el Srimad Bhagavatam, las personas que han perdido su visión debido a la densa oscuridad de la ignorancia, obtendrán luz de este Purana. Entonces, aunque hay luz del sol, no hay luz de conciencia. Hay total inconsciencia y es medida esa inconsciencia como la oscuridad. Es igual, se han encontrado en el mundo, se han encontrado ruinas de ciudades bajo tierra. Quién sabe que habrá, hay tanto misterio y tantas cosas, pero está el ejemplo de alguien que vive bajo tierra, porque hay ciudades de varios pisos bajo tierra. Y, por ejemplo, Irán. Hoy en día vemos Irán ha construido bajo tierra búnkeres de 100, 150, 200 metros donde hace fábricas para crear los drones y las cosas. Eso es una cosa impresionante. Indudablemente en el pasado han pasado muchas cosas y ha pasado igual. Entonces está la historia famosa de un hombre que nació en una de estas cuevas y no conocía el sol. Y alguien que conocía el sol le contaba acerca del sol, de que había una, porque él solamente, ahí vivían solamente con velas o con fuego. Y ellos, lo más grande que veían era una vela o un fuego. Entonces, cuando le cuenta que hay un sol y que ese sol alumbra todo, Yat Aditya Gatantejo, Yagat Vasayate Kilan, Yat Chandrasi, Yak Chanau, Tatejo, Viddi Mamakam, ¿no? Dice Krishna en el Bhagavad Gita, dice, el resplandor del sol, el cual disipa la oscuridad de todo este mundo, viene de mí, y el resplandor de la luna y el resplandor del fuego también vienen de mí. Entonces, esta persona está contando a este que no conoce el sol, pero la persona no va a poder entender qué es el sol hasta que tenga la experiencia directa. Entonces, exactamente pasa con nosotros en este plano. La conciencia de Krishna, la filosofía Vaishnava, los Vedas, hablan de mundos, hablan de planetas, hablan de sistemas planetarios que duran miles y millones de años. Siempre hay personas que hacen austeridades por miles de años. Entonces nosotros desde nuestro plano tan limitado y tan pequeño de conciencia, esa pequeña, nosotros de una manera u otra, por misericordia, estamos medio despiertos en algún nivel en el cual aceptamos estas cosas y simplemente, pues, es increíble, porque la verdad, estas personas, por ejemplo, que les gusta las cosas de los ovnis y eso, la literatura védica es rica en todos esos aspectos. De hecho, en el Ramayana se habla de un ovni, un artefacto metálico que tiraba misiles, que aparecía y desaparecía a voluntad, que disparaba fuego, y el Señor lo tumbó, el Señor al final lo tumbó con flechas. Y también estas flechas eran místicas, porque Brahmastras, hay mucha misticismo en este sentido, hablándolo desde un punto de vista material, ese interés de las personas por saber lo que está más allá. Indudablemente hay muchas cosas en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam, en los Upanishads, hablan de muchos mundos diferentes. Por ejemplo, eh, el mundo que vemos, el mundo que vemos está compuesto de átomos, pero nosotros no vemos los átomos, nosotros vemos la pared, vemos el vidrio, vemos la pintura, vemos el techo en madera, vemos la ventana, y todos esos son átomos girando en diferentes frecuencias que dan diferentes propiedades a la materia.
Pero la gente no ve eso. La gente ve simplemente pues la pared y vive en ese plano. Ahora, cuando alguien es medio científico y medio curioso y estudia esas ciencias, pues sabe, tiene eh, el conocimiento eh, externo, pero hay una realidad por detrás de cada cosa. Entonces, exactamente como nosotros vemos, por ejemplo, nosotros vemos planetas que giran, pero realmente el universo es un huevo. El universo es un huevo. Este universo es un huevo, tiene la forma de un huevo, lo describe perfectamente. Y hay niveles, la Tierra es la parte media, y debajo de la Tierra hay 7 niveles, y encima de la Tierra hay 7 niveles. Los niveles hacia arriba son sutiles, en la Tierra están mezclados los dos niveles, hay personas en cuerpos sutiles y hay personas en cuerpos encarnados. Y abajo, en las partes de abajo, se explica en el Srimad Bhagavatam, solamente hay niveles de cuerpos burdos y entre más abajo es más burdo la inconsciencia. Indudablemente es maravilloso, es maravilloso. Y es entendible, por ejemplo, como lo explica el Srimad Bhagavatam, es entendible, por ejemplo, una gallina pone un huevo o una tortuga, o un cocodrilo, o los seres, en el Sima Bagatán se explica que hay seres que nacen por medio del huevo, otros por fecundación, hay diferentes, lo escribe realmente, pero cuando la tortuga o el cocodrilo o la gallina ponen el huevo, dentro del huevo está todo el elemento para formarse el pollo. ¿Cierto? La gente come huevo y ven una yema y ven la clara, ¿cierto? Pero ahí está todo el elemento donde se forma un pollo. Y cuando sale el pollo sale con vista, con oído, con pico, con tripas, con corazón, con garras. O sea, ¿cómo se forma eso tan místico? Es un ejemplo para poder entender el pramana, el pradana, eso tiene un nombre, no me acuerdo ahorita, pero lo explica bien, que el Señor Supremo crea la masa, es un líquido donde de ahí sale todo, absolutamente la creación. Si en un huevo pequeño viene el elemento completo para crear un cuerpo como el de un pollo, un cocodrilo, una tortuga, que sale con todas las cualidades de tortuga, de cocodrilo, de gallina, tiene ojos, tiene piernas, tiene todo. Indudablemente, en un nivel muy superior de conciencia en el plano de la creación, el Señor tiene ese poder. Y ahí estamos hablando, estoy hablando un poquito científicamente. Estamos hablando, hay una teoría, por ejemplo, se me olvida el nombre, eso tiene un nombre que son diferentes formas que lo tienen los vegetales, eso tiene un nombre y eso ese modelo se repite en un brócoli, ese modelo se va repitiendo en un repollo. Son modelos, eso tiene un nombre y se van repitiendo. Entonces, igual, si podemos percibir un huevo en el que sale un animal completo de solo un líquido, otro ejemplo es una semilla. Es otro ejemplo maravilloso. Una semilla puede crear un árbol baniano, un árbol gigante, una sola semilla. Y esa semilla produce frutos que producen miles de semillas. Yo cada vez que en la mañana pico la papaya, Krishna dice, Aviayan, no, Villan Aviayan, Villan Aviayan. Dice, yo soy la semilla original de toda existencia. Entonces, es maravilloso, darle la papaya y hay miles de semillas y cada semilla puede producir un árbol de papaya. O sea, el misticismo está ahí. Solo nos falta un poquito de misericordia, porque al conectarnos con la conciencia de Krishna podemos entender estas cosas muy fácilmente, porque el modelo se repite. Si existe en lo pequeño, existe en lo macro. Entonces, por ejemplo, si todo lo que vemos es a un nivel micro, son átomos, el mismo universo está funcionando como si fuera un átomo con diferentes alrededor de un núcleo, que es el Sol, y los planetas están girando, y más o menos esa es como
e inclusive la misma galaxia también gira, ¿cierto? Entonces, es un principio, lo mismo. Estoy hablando un poquito científico en relación con lo que me gusta. A mí me decían científico cuando era muchacho, de joven, de mi apodo era el científico. Pues me gusta, soy curioso, me gusta la filosofía, me gusta la psicología, me gusta la ciencia. De niño me rompía la cabeza pensando en el cielo, ¿qué es el cielo? ¿No? El universo. Pero entonces es muy curioso lo que hay dentro de la filosofía Vaishnava. ¿Por qué digo todo esto? Porque acabamos de escuchar temas que parecen fantasía, ¿cierto? Parece, aparentemente puede ser, parece fantasía, pero la realidad, un átomo, una célula, es más que fantasía. La inmensa, es una clase de grúa contaba que la información que hay en una célula puede llenar libros, la información que hay en una simple célula. Puede llenar libros de todo lo que existe en esa pequeña célula. Entonces, indudablemente, por misericordia, nosotros entendemos que hay un supremo creador. O sea, Krishna dice, Ahan sarvasya pravavo, mattaha sarvam pravartate, itima tuavayanti man buddhava vasa mambitaha. Dice, yo soy la fuente de todos los mundos, materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Entonces, esa es la bendición de nosotros haber entrado en contacto con personalidades que viven en el plano de la conciencia absoluta, donde son conscientes en nivel en realidad Krishna lo dice. Krishna dice, La maestra Malak. Y le iba a preguntar, ¿y cómo es la mercadería de la pueden, madre Gargi por y favor, su pueden contar ellos tienen la misma Yo le pagan el contado. Si la prima, él me dice que yo le pague esa. Ok. Por la gracia divina nosotros podemos entrar en contacto con un conocimiento ilimitado y los devotos puros que han purificado su corazón, indudablemente, Krishna dice en el Bhagavad Gita, no obstante, cuando alguien es iluminado, entonces su conocimiento lo revela todo exactamente como el sol lo ilumina todo durante el día. Bueno, ahora, en conciencia de Krishna, que es muy extensa, generalmente se hace hincapié en la devoción, porque si nos ponemos a investigar el universo, pues indudablemente es curioso y nos perdemos. Indudablemente es como cuando alguien, o sea, el ejemplo es cuando alguien se enamora, a él no le importa el mundo, a él no le importa el mundo. Puede ser en el mundo que viva, las opulencias que tenga. Cuando una persona se enamora de otra persona, indudablemente toda su conciencia va dirigida solamente al objeto de su amor, la persona a la que ama, e ignora completamente su medio. Toda su conciencia está simplemente dirigida. Entonces, en conciencia de Krishna se recomienda cultivar bhakti, devoción, devoción. Y en cierta manera es simplemente entender que hay un Señor Supremo, que le pertenecemos y que le ha creado con él ha creado todo con un solo propósito, de nosotros entablar una relación amorosa con él, ¿no? Y, también, y una de las propiedades de Krishna poderosas es, él es absolutamente puro, él es sencillo. Ay, dice sencillo, él es sencillo. Krishna es un niño sencillo. Si nosotros sencillamente tratamos de agradarlo con lo más sencillo, como él dice, Patrampus Pampalanto Yan Yome Tanachati, y ofréceme con amor. Pero la clave es el amor, el amor. Ahora, yo no tengo amor por Dios, pero de una otra manera, por la misericordia de Krishna, por la misericordia de los maestros puros, como se llamarán, dice, por la gracia de un Vaishnava, una, una luz se despierta dentro de nuestro corazón y esa luz no se apagará. Ya está encendida en nuestros corazones y nos ha dado la perspectiva de que hay un Señor Supremo. Ahora, el Bhagavad Gita lo explica en el capítulo 15, después del famoso verso Salvasya Chahani Didi Sanavisto Mattahasmitir Gyanan Apohanan Chavedai Chasabain.
Eva Vedio Vedanta Kripe David Eva Chahan, el famoso verso que dice: yo estoy situado en el corazón de todos y de mí viene el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Yo soy quien ha de ser conocido a través de todos los Vedas. Yo soy el compilador del Vedanta y conozco los Vedas tal como son. Ahí Krishna después dice: hay dos clases de seres creados, los falibles y los infalibles. En el mundo material toda entidad viviente es falible y en el mundo espiritual a toda entidad viviente se le llama infalible. Luego dice, Yoman, sí, Yoman, Sharan, Atitohan, Asharan, Api, Chotamaha, Ato, Esmim, Bede, lo que Cha, Pratitana, Purushotamaha. Ok. Ok, Krishna dice, ahí describe, dice, perdón, no. El, el, el siguiente verso dice así, dice, Uttamaha purusastu anjaha, paramatmeti uddaritaha, yolokatrayan avishya vivalti avyaya ishvaraha. Dice, además de estos dos, o sea, de los falibles y los infalibles, de las entidades vivientes que están en el mundo material y las entidades vivientes que están en el mundo espiritual. Pero Krishna dice, además, dice, dice, además de estos dos, existe la personalidad viviente más grande, el alma suprema, que penetra estos tres mundos y los mantiene. Y luego viene el verso, el verso que dice, Yoman, Saran, Atitohan, Asharat api chotamaha, atosmin vede lo que vede cha, pratitaha purushotamaha. Y Krishna dice, y debido a que soy trascendental, y puesto que soy debido a que soy trascendental y estoy más allá tanto de lo falible como de lo infalible, y puesto que soy el más grande, se me celebra en todos los mundos y en los Vedas como esa persona suprema. Y lo está escribiendo muy bellamente. O sea, primero dice que él está más allá, o sea, él es independiente, está fuera del alcance de lo falible y lo infalible, está más allá y es el más grande. Y se le celebra en todos los mundos, o sea, en todas las creaciones y en todos los universos, las personas tienen los que tienen la capacidad de tener conciencia, tienen, como el ser humano, tiene la percepción de entender que hay algo más allá. Hay algo más allá y eso es la fe. Tenemos la fe, o sea, el ser humano está dotado con la capacidad de poder entrar en contacto con el absoluto. Por eso se dice que el Señor está muy satisfecho con la vida, con la forma humana que creó, porque a través de esta forma humana de vida, en muy poco tiempo, uno puede entrar en contacto con el mundo espiritual si uno se lo propone. Va un ángel mananante, Yanavalma Prate, va su baja Salveiti, Salmahatma Sudula baja, después de muchos nacimientos y muertes, pero en la misericordia del Señor Chaitanya se nos pide que cantemos el santo nombre de Krishna constantemente. Jijago, Jijago, Gaura Chandra Bole. Jijago, despierta, alma dormida, despierta. Es el llamado de Gaura Chandra. Ya no duermas en las faldas de la bruja maya. Oh Señor, te voy a servir. Dijiste al venir aquí, olvidando tu palabra, solo te has degradado el maya. A buscarte a ti he venido y a sacarte de este mundo. Fuera de mí ya no tienes a ningún otro amigo. Para acabar con Maya he traído un remedio especial. El nombre de Harí te pido que no dejes de cantar. Ahí está. Bhaktivinoda Thakura nos revela esta intimidad tan poderosa. Entonces, si nosotros tratamos en lo posible de seguir la instrucción, me estoy riendo porque
eh, alguien dijo, ¿no? Que pues que esos son otros tiempos, que hace 30, 40 años atrás era diferente, que hay que ser actual, pero realmente la conciencia Krishna es actual totalmente en cada momento. O sea, ¿qué es el pasado? ¿Qué es el presente? ¿Qué es el futuro? El presente es ahorita, Hare Krishna. Y estamos hablando de Krishna y de las glorias de Krishna. Y la mayoría de ustedes tienen nombres devocionales que tienen que ver con Krishna. Y este momento exacto en el presente que estamos viviendo, si tratamos de vivir ese presente consciente de Krishna, indudablemente esa es la perfección de la vida. El problema es que a veces ese presente volvemos al pasado en el sentido que caemos en el plano de los sentidos o en el plano de la mente a especular, en el plano de los deseos que quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, pero es lo mismo, igual, acabamos de leer el pasatiempo en que el señor Vishnu le está contando a Lalmi la historia, igual, un hombre lujurioso que pues que era muy lujurioso y la mujer lujuriosa y uno mató al otro y lo interesante ahí es que el cuervo se acordaba de su vida pasada. Indudablemente a veces vemos animales que atacan a otro animal, puede ser igual que puede identificar a su enemigo que lo mató en su vida pasada como esposa. Es muy interesante, hay mucho, porque en el mundo material, siempre hay una frase que dice, nadie ha venido de la muerte, nadie me ha venido a contando de la muerte, pero ese es el plano de la ignorancia y de la oscuridad total. No conocen la luz de los Vedas, la luz de la filosofía Vaishnava. Acabamos de leer de cómo nacieron, fueron de llamadas, están en la vida de un animal y se reconocen y lo mata. Y ahora nos cuentan de que porque murieron en el cráneo de un devoto que cantaba el capítulo 5 del Bhagavad Gita, llegaron a Vaikunta. O sea, la verdad no hay nada de qué asombrarnos. Un solo átomo nos puede dejar asombrados. Si Maharaj dice, una sola partícula de arena tiene posibilidades ilimitadas. En el aspecto de tiempo y espacio, desde el plano, desde el punto material, ya es ilimitado todo para nosotros. Un solo jardín, ahí hay millones de animales interactuando en muchas formas, del mismo pasto creciendo, la mística dentro del pasto. Por ejemplo, si nosotros salimos al sol en poco tiempo, 1 hora, 2 horas, ya estamos rojos, nos quemamos. Pero una hoja que es mucho más delicada que la piel, una hoja es muy delicada. Esa hoja aguanta el sol todos los días, todo el día. Es impresionante el misticismo. O sea, la potencia que Dios le ha dado a cada elemento. Por ejemplo, en ciencia está la famosa tabla de los elementos y cada elemento tiene una particular naturaleza. Krishna es el que le ha dado a cada elemento cierta particularidad para que funcione en cierto nivel, en cierta frecuencia, con cierto color, con cierto olor, con cierta reacción. Y hay elementos impresionantes, elementos, la ciencia es fascinante. Lo que hacen con los elementos y lo que la gente encuentra y hacen diferentes cosas es impresionante. La tecnología que hay dentro de ese celular es impresionante. Si yo voy 200 a 300 años atrás y cuento que yo puedo dar una conferencia a Colombia, Alemania, que han habido devotos de Alemania, devotos de Perú, devotos de Chile, devotos de Colombia. Yo estoy en Puerto Rico, en una isla en la mitad del mar, en una esquina al lado del mar, y yo contara en 300 años atrás, yo contara de que yo puedo hablar con esas personas y que esas personas me están mirando. ¿Qué pasaría conmigo? Me van a creer que estoy loco totalmente. Van a creer que estoy loco totalmente. Entonces, ¿cómo la mente tan pequeña, cómo limitamos la mente tan pequeña a decir yo no creo en nada? Si la realidad está más allá de lo que crea o lo que no crea, está funcionando tan perfectamente a un nivel tan pequeño como el átomo y a un nivel como los planetas girando perfectamente y a unas velocidades. O sea, todo está hecho de una forma tan maravillosa que lo único que queda es maravillarnos. Ahora, escuchar, escuchar que es una persona, un niño, un niño en un bosque que camina descalzo, dice el señor Chaitanya.
pensar que es un niño que jugando ha creado todo esto infinito tan perfectamente, eso es maravilloso. Eso es para ser curioso, ¿cómo así? ¿No? Nosotros hemos sido educados en el plano de la devoción, de sentir devoción por Dios, pero de hecho su naturaleza es tan maravillosa. Una flor, una flor, una flor, no ven una flor, porque el amado le ofrece a la amada una flor, porque hay tanta belleza, hay tanto encanto, tanta maravilla en el color, en la forma, en el aroma, ¿no? O sea, el mundo es tan maravilloso y es impresionante, indudablemente es mucho más maravilloso si lo asociamos con el Señor Supremo Krishna. Si por lo menos entrara dentro de nuestra conciencia ese concepto de que es una persona muy dulce y amorosa que nos está invitando a jugar con Él, que nos está invitando a su plano de amor y de dulzura y de encanto, donde Él es, como dice las escrituras, el maravilloso Krishna, y Él viene a manifestar esos pasatiempos para que entendamos que sí, Él está ahí, Él está pendiente de cada cosa, Él está pendiente de cada pensamiento. Realmente esa inteligencia suprema, así como hay un computador en el cual guarda inteligencia. Es impresionante realmente las cualidades que las personas desarrollan en los computadores, cómo almacenan datos que pueden dar cifras inimaginables. Por ejemplo, el número pi. Número pi, hay ciertos números que en el número pi los científicos lo buscan y ya han encontrado un nivel de pi, a un nivel que tienen no sé cuántas computadoras funcionando día y noche simplemente para dar el siguiente número pi, por eso puede tardar años y hasta que encuentran el número pi, pero todo está almacenado en unos pequeños conductores eléctricos que guardan información, los semiconductores. Pero cada uno de nosotros en nuestro cerebro tenemos ese computador a un nivel. El ser humano no puede construir un computador tan grande como lo que procesa mi propio cerebro y mi propia conciencia. Es impresionante y eso sin conocimiento, solamente en el plano de la materia, actuando como un animal. Un gato también está descifrando un montón de el movimiento, el color, el gusto, lo está desarrollando en su cerebro a un nivel. Ahora, cuando entra en contacto con la trascendencia, indudablemente el nivel de conciencia se expande en un plano que ya no tiene ni siquiera que ver con este plano. Ya como estaba enseñando Gouranita en estos días, el plano de la conciencia donde hay mente, inteligencia y ego espiritual, ¿cierto? Entonces existe una persona suprema, existe una conciencia suprema que está en todas partes. De hecho, está en el corazón de nosotros y es inmutable, pero aún así está calculando cada movimiento. Cada cosa que hacemos trae un resultado. Todo está perfectamente calculado, exactamente, perfectamente. Nada es al azar, todo es el resultado de una actividad particular dada a un individuo con el que el ser humano, el Señor Supremo ha creado. Por ejemplo, se dice en el Srimad Bhagavatam, dice, el ser humano, perdón, el Señor Supremo en el principio de la creación creó a las diosas de causa y efecto. O sea, son entidad, son energías de Dios, personas, en este caso lo dice, ahí dice Simabata, son diosas que controlan la causa y el efecto a un nivel, un solo pensamiento ya trae un efecto. Esa es la bendición de conciencia de Krishna, esa es la potencia de conciencia de Krishna. Si nosotros dirigimos toda nuestra energía, nuestros sentidos están botando energía constantemente. Es como, a ver, es como haga de cuenta una batería que produce energía. Y los sentidos son diferentes fuentes en las cuales, igual cual el celular, si ponemos YouTube, si ponemos Facebook, si ponemos la linterna, si ponemos algunos elementos, indudablemente la batería se va yendo. Entonces, igualmente, Krishna dice en el capítulo 3, dice que el alma no puede parar de hacer nada porque es una potencia, es una energía, es una potencia que está emanando potencia continuamente, eternamente.
está emanando. Y al estar en este cuerpo y al no tener conciencia de mí mismo, entonces se está yendo a través de los sentidos. Cuando veo, cuando escucho, cuando como, cuando hablo, cuando toco, los sentidos. Entonces, si nuestra conciencia está en base a los sentidos, esa energía la estamos botando, ni siquiera botando, ¿no? Se está acumulando en reacciones pecaminosas. En la forma humana de vida, todo lo que hacemos trae un resultado bueno o malo en relación con la acción. Entonces está creando una malla completa de actividades, tanto piadosas como pecaminosas. Ahora, si por la misericordia de la conciencia de Krishna, a través del estudio de la filosofía, de la asociación de los devotos, lo hemos escuchado, a través del Mahamantra Hare Krishna, nosotros tratamos de ahorrar esa energía, de controlar los sentidos, porque la cuestión es controlar los sentidos, siempre lo hemos escuchado, tenemos que controlar los sentidos y parar la mente de especular, porque aunque tenemos los sentidos, si no tenemos la meta definida hacia dónde es, entonces la mente empieza a especular de una manera ilimitada. Mehavi Kramana Swasti Pratiava Yonavidiate, Swalpana Piasia Dalmaciata Yate Mahato Vayat. Quienes están en este sendero son resueltos en su propósito y su meta es una, oh amado hijo de los Kurus, la inteligencia de aquellos que son irresolutos, que no se resuelven por buscar a Dios, que no dedican su vida exclusivamente a buscar al Supremo o encontrarlo, entonces tienen ramificaciones ilimitadas. Entonces, el efecto es ese, si nosotros tapamos nuestros sentidos y los usamos con el único propósito de satisfacer al Supremo, que está en todas partes, que se manifiesta en la forma del guru, de los devotos, de las escrituras, de la deidad, y toda la parafernalia que usamos para eso también es su energía. Entonces, eso trae como consecuencia, esa potencia se va guardando. Por eso es tan importante ser humildes, porque podemos volvernos personas con mucho poder. Y si nos desviamos, nos volvemos personas como Hitler, como Netanyahu, gente que tienen tanto poder que son capaces de matar miles y miles de personas y no les pasa nada. Como Trump, el poder que tiene, él puede hacer lo que quiera. Ni siquiera las leyes lo tocan, porque han acumulado actividades piadosas en vidas pasadas y en estas vidas simplemente las están botando porque perdieron la humildad, no saben cómo usar esa energía. Eso es el peligro, los yogis. En la India hay yogis, ya me pasé 2 minutos. En la India hay yogis, yo conocí yogis, ahí nosotros quedamos con Guru en un ashram en la India, y en ese ashram, al lado del ashram, había un yogi que no se sentaba ni se acostaba. Había puesto como una hamaca entre dos árboles y él permanecía parado siempre en una sola pierna. Y hay yogis que cierran las manos y sus uñas le salen por este lado. Y hay yogis que no se quieren levantar nunca y duermen en camas de piedra. Perdón, en camas sí, de piedra o de carbón o de puntillas. Eso se ve en la India. Ahora, esas personas que están buscando, esas personas están buscando nacer como Trump, nacer como semidioses, con mucho poder, con fama, con riqueza, con belleza. Indudablemente lo logran. Y esas personas que son presidentes de templo, perdón, presidentes de países, no son personas ordinarias, no es una persona del común. Son personas que han activado actividades piadosas en sus vidas pasadas, ya sea en la forma de austeridades, ya sea en la forma de dar caridad, ya sea en la forma de dar comida, de crear hospitales. Y esas personas adquieren poderes místicos, por ejemplo, un rico tiene poder místico. Yo quiero un Ferrari, voy a comprar 5 Ferraris, ahí están hechos, listo, pum, ahí aparecen, porque tiene el poder adquisitivo, pero esto es la energía que ha acumulado. Ahora, dentro del Vaishnavismo, como estamos entrando en contacto, aunque somos pequeñitos, pero el alma es tan poderosa y tan potente, en la escritura se dice que el alma puede crear un universo entero. Un alma sola puede crear un universo entero. Entonces imaginen el poder. Ahora, pero en relación con el Supremo no es nada. Somos una partícula infinitesimal de conciencia que son ilimitadas. Nosotros somos el número ilimitadamente uno. En un número ilimitado, indudablemente en matemáticas se puede entender un poco eso. Pero, pero el Señor nos da la misericordia cuando se manifiesta en este mundo a través de sus pasatiempos
Él viene tanto a disfrutar su propio gusto, que es lo que él hace, solamente disfrutar. Yo soy el único disfrutador y el único objeto y amo del sacrificio. Aquellos que no conocen, que no reconocen mi naturaleza, caen. Y aquí estamos caídos. Por la gracia divina de los maestros espirituales, de los devotos puros, hemos entrado en contacto con esta conciencia divina absoluta, en la cual el Señor misericordiosamente nos da la amnistía, que si simplemente cantamos su nombre, vamos a llegar a Él. Nos lo pone sencillo. Prabhupada dijo, cante, baile, coma prazada y cante Hare Krishna y sea feliz. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos una carga. Hridaya Daur Baljam, Hridaya Daur Baljam. Kleibial mais magamahapatana y tatuajau papayate kusuran Hridaya Daur Baljam teatotista parantapa. No cedas a esta impotencia degradante, no te corresponde. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate. Oh, castigador de los enemigos, le dice Arjuna, pero realmente ese manta es para cada uno de nosotros. No cedamos a la impotencia degradante de los sentidos, no cedamos a la impotencia degradante de nuestra mente especuladora, gratificadora. Tenemos que superar Hridaya Daur Baljam, la flaqueza del corazón. La flaqueza del corazón es la que nos hace romper la práctica espiritual, la que nos hace ver los defectos de los demás, la que nos atrae a la opulencia, a la fama, al poder. Esa es la flaqueza del corazón. Si nos mantenemos sencillamente, sencillos, humildes, cantando Hare Krishna, llevando el proceso fidedignamente, como nos lo enseña Gauranitaya ahora, nos va a enseñar, él nos enseña la forma más fácil de cantar Hare Krishna, la forma, los mantras, las cosas auspiciosas que podemos hacer más fácil el trabajo. Si seguimos estrictamente eso, indudablemente, vamos a desarrollar un gusto y una atracción por el absoluto y su entorno. Y no solamente el absoluto, es todas sus potencias, todos sus devotos, todas sus energías. Para terminar, les voy a decir algo muy lindo que escuché, muy bello. Se dice que la joya Kaustuba, la joya que el Señor Krishna tiene en el pecho, en esa joya están todas las entidades vivientes. Y pensar, voy a especular, pero me figuro que si Krishna en su cuerpo tiene cada cosa significa algo dentro del universo y la creación. Si en esa joya están todas las almas, todas las entidades vivientes, imagínense lo místico y lo maravilloso. Eso me hace acordar la película esa de los hombres de negro, en el que buscaban un gato y ese gato tenía colgado un collar y dentro de ese collar había una galaxia. Por eso estaban buscando los extraterrestres para adueñarse de esa galaxia. Es más o menos, pero es maravilloso desarrollar nuestra mente, nuestro interés, no especular, porque realmente, pero indudablemente tenemos que pensar, tenemos que eh, tratar de descifrar, de analizar, siempre con la misericordia del Maestro Espiritual, siempre con el deseo de entender al Supremo, porque al final todas son sus potencias, y en la medida que conozcamos sus potencias, indudablemente nos vamos a enamorar más de Él. Es tan hermoso, o sea, estamos hablando desde un punto del mundo material y sus potencias, que son muy atractivo todo, explicándolo desde el punto de vista de conciencia de Krishna. Ahora, la conciencia de Krishna nos está dando la oportunidad de entrar en contacto personal con esa persona y de desarrollar amor por él y amarlo. Y se hace tan personal, tan dulce, tan bello, que inclusive Dios se aparece y las gopis le dicen, Narayana, ¿has visto a Krishna? Narayana es Dios. Y ellas ni le pusieron atención, simplemente le pusieron atención fue para preguntarle si habían visto a Krishna. Realmente Bhakti Yoga es muy hermoso. Bueno, espero no haberlos aburrido. Conciencia de Krishna es muy interesante, muy bella. Indudablemente es ilimitado. Hay que abrir la mente. Tenemos que romper la mente. Tenemos que destruir la mente porque la mente nos limita a lo que hemos escuchado.
como decía la clase de Gouranitai. Nosotros creamos el ego falso por toda la información que reciben los sentidos, la mente y la inteligencia. Esa es la información que nosotros tenemos ahora y pensamos que somos así o asá o así. El Mahamantra Hare Krishna Chetorar para Marjanam es limpia el espejo del corazón y manifiesta la grandeza de nuestra propia alma. Con solo cantar Hare Krishna y comer prasada, asociando con los devotos, obedecer al maestro espiritual, estudiar las escrituras. Realmente es maravilloso. La perspectiva es maravillosa. Bueno, reverencias. Me pasé 10 minutos, mi querido Gouranita. Hay preguntas, comentarios. Habemos 12 personas ahí. ¿Quiénes están? Archanandini, Hare Krishna, Bhaktivimala, Paramahansa Maharaj. Es bueno para especular ahí, Maharaj, ¿cierto? Todos los temas. Poder a volar la mente por los universos. Probablemente nosotros somos muy pequeños en relación con la creación. Cada cosa tiene si una partícula tiene posibilidades ilimitadas, nosotros podemos, imagínense una sola partícula, ahora que hay un planeta, un universo, una galaxia, un mundo, los planetas espirituales, los planetas materiales, los universos. Ganga Devida Hare Krishna, Gopal Seva para Mahansa, Gopal Seva, Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Tirtha Maharaj también está ahí, Tirtha Rajdas. Bueno, Hare Krishna, Gauranitai. Bueno, Sí. Prabhu, muchísimas gracias por la clase del día de hoy. No tenemos en este momento comentarios, no tenemos aportes, pero sí están los micrófonos abiertos por si de pronto hay alguna inquietud, alguna pregunta. Están los devotos y las madres en la sala para que nos den sus inquietudes. Si no, le damos entonces el pase al Prabhu Gauranitai para que nos dé una clase más del Srimad